En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenidos a este tiempo en nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Gracias, amado Hashem, por habernos otorgado tu Kadosh Torah. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bienvenidos. Bueno, mis amados, una nueva semana, un nuevo comienzo, una nueva jornada, un tema, como siempre, dígalo conmigo, apasionante, porque todo el estudio de la Torah, texto por texto, verso por verso, pasuk tras pasuk, toda la Torah es apasionante. En estos días, justo a la par del estudio semanal en la Parashat, estábamos considerando el tema y la importancia de abrir pozos. Abraham abrió pozos, Isaac abrió pozos, Jacob abrió pozos. De paso, por favor, atención a la primera tarea. Empecemos con una tarea. ¿Cuántos pozos abrió Abraham? ¿Cuántos pozos abrió Isaac? ¿Y cuántos pozos abrió Jacob? Parece insignificante, pero es de gran valor y suma importancia saber exactamente cuál fue el número de pozos que cada uno de los patriarcas abrió, teniendo en cuenta que Isaac reabrió los que ya había abierto Abraham. Ahora, para estudiar el contenido de los pozos y el fondo de este tema, obviamente tenemos que considerar que en el tiempo de los patriarcas, el Medio Oriente y toda esta historia, pues cavar pozos tenía obviamente la significancia y la importancia de extraer agua. Cavar un pozo en la tierra, obviamente, a profundidad y establecer el lugar donde había agua. Muy importante, agua. Recordemos que el agua tipifica, entre otras cosas, la palabra. Y tipológicamente podríamos decir que es lo que hacemos hoy, cavar y cavar pozos a través de la Torah, buscando agua, el agua de vida, el agua de vida. Existen entonces varios conceptos técnicos, arqueológicos, topográficos, históricos respecto a los pozos. Y repito, para nuestra semana de comienzo vamos a definir desde el principio. Recuerden que tenemos un orden en el programa de Torah al Instante. Vamos a ir desde el principio. ¿Cuál es el principio? En el fundamento del diccionario. Miraremos algunas versiones de diccionarios bíblicos. Miraremos pasajes bíblicos en los que se nos haga referencia a los pozos. Y por favor, de hecho hago la claridad, pozo con P de papá, pozo. No dije foso, porque es muy típico escuchar a hermanos que hablan, por ejemplo, del pozo de los leones de Daniel. Y es un error, no es un pozo, es un foso. El foso de los leones. Me parece muy interesante. Esto parece, repito, insignificante, hermanos. Pero si usted escucha en un 90% de los predicadores que predicamos alguna vez del pozo de Daniel con los leones, pues nos daremos cuenta que no dice pozo, dice foso, con F de foso. Pero bueno, esto para hacer claridad que hay una diferenciación entre pozo y foso. Daniel capítulo 6, precisamente, si usted quiere corroborarlo, ahí lo va a encontrar. Permítame, inmediatamente hago el texto para hacer esa claridad que me parece interesante que la mencionemos. En el libro de Daniel capítulo 6, verso 1, dice la palabra: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado.
Y ustedes conocen toda la historia. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Adonai como lo solía hacer. Y entonces cuando fue sorprendido, cuando fue visto de que hacía esta práctica, usted conoce toda la historia, entonces se tomó en consideración el edicto de que quien estuviera desobedeciendo al rey y entrar en oración debía ser condenado al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Adonai tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, no del pozo, del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Bueno, no es nuestro tema, solo quería hacer la claridad, repito, entre foso y pozo. Muy bien, ahora, para considerar el tema acerca del pozo y los pozos en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, quiero traer a colación el tema esta semana, y vamos despacio, para que consideremos varios aspectos que tienen que ver con las generaciones. Nosotros venimos de nuestra generación paterna, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Pero nosotros como padres hoy, en la actualidad, yo como papá, tú como papá, ustedes como padres, nosotros como padres de familia, ¿qué pozos hemos abierto? Buscando agua, comillas, estoy haciendo una metáfora sobre el tema. ¿Qué pozos hemos abierto en el transcurrir de nuestros años de vida, de matrimonio, 32 años de matrimonio hoy para la pastora Pili y mi vida? ¿Cuántos años de matrimonio cada uno de ustedes? Y durante ese tiempo, 20, 50 o más años, ¿qué pozos han abierto que sean de bendición para nuestros hijos? Ese es el centro del tema hacia donde vamos a caminar en esta semana. No solamente que estudiemos en el Parashat la importancia de los pozos, que Isaac, dice el libro de Bereshit en el capítulo 26, que Isaac abrió los pozos que su padre había abierto, los reabre porque habían sido sellados. Ya miraremos los detalles. Pero es interesante que cuando Abraham abrió los pozos, la palabra nos enseña que esos pozos trajeron consigo a Abraham, trajeron bendición, provisión, economía, solvencia, prosperidad. Y la prosperidad en el buen sentido, hermanos, no en el sentido del evangelio, de la prosperidad. La prosperidad en el buen sentido, en el buen decir de la palabra. Por lo tanto, su segunda generación, Isaac, hereda de su padre esa prosperidad, hereda esa verajá, la bendición, pero por supuesto luego Isaac abre los pozos, reabre los pozos que habían sido cerrados. Y aquí es donde vamos a ir introduciendo el tema. Noten que los textos bíblicos que vamos a considerar al respecto nos muestran, y en el parashá que leímos esta semana nos dimos cuenta al respecto, notamos cómo la palabra nos dice que los pozos que había abierto Abraham posteriormente fueron sellados, llenos de tierra, prácticamente cerrados en el sentido de la palabra. Por una razón en particular, y el texto lo dice en Bereshit 26, por la envidia. La envidia, hermanos, es impresionante cómo la envidia en aquellos tiempos y hasta nuestros tiempos, sin excepción, está vigente. Cuando nosotros como padres de familia abrimos pozos de bendición, y esos pozos de bendición bendicen a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como la palabra lo indica, no hay duda que tenemos un enemigo, el adversario a todo tiempo disponible, y ese enemigo llamado envidia, celo, contienda, hacen que los pozos que nosotros como padre abrimos, las gentes a nuestro alrededor busquen la manera de cómo cerrarlos de tal manera que nuestra segunda generación,
nuestros hijos no reciban la bendición que nosotros tuvimos. Un panorama interesante, una radiografía muy interesante de lo que ocurrió con Abraham, Isaac, Jacob y de lo que ocurre en nuestros días hasta el tiempo de hoy, exactamente igual. ¿Cuántos padres de familia, cuántos de nuestros abuelos o bisabuelos particularmente lograron buena abundancia en tierras, en terrenos, en fincas, en propiedades, en ganado, en la fuente de su trabajo? Muchos de ellos probablemente en la agricultura, en la siembra de productos y recolección y cosechas. Y repentinamente, y lo escucho con mucha frecuencia, no sé si es el caso de ustedes en sus países, pero por lo menos en Colombia yo lo escucho con mucha frecuencia. Mis abuelos fueron los dueños de las fincas y las fincas y las fincas, y tenían ganados y ganados y ganados, y arroceras y palmeras y fincas de café, y tenían. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con esos bisabuelos? ¿Qué pasó con esos tatarabuelos? ¿Qué pasó con los abuelos, los más cercanos? ¿Qué pasó con nuestros padres que habían heredado probablemente de nuestros pasados, repito, antepasados, habían heredado fortunas en los trabajos pesados de la agricultura, bueno, en general de los negocios, como quiera que sea? Y hoy lamentablemente nos queda el recuerdo que, repito, escucho con mucha frecuencia a muchos hermanos, no, mis padres estuvieron grandemente prosperados, tenían muchas tierras, fincas y demás, y repentinamente en la historia todo esto se perdió. Es decir, todos esos pozos que nuestros antepasados abrieron, la envidia, las malas decisiones, los desaciertos de la vida, las malas negociaciones, las trampas del enemigo, ocasionaron que todo esto perdiera su valor, perdiera su importancia, y todo pareciera ser que simplemente se esfumó. Entonces hoy, nosotros en este tiempo, para esta fecha, nos preguntamos, ¿qué ocurrió con toda aquella prosperidad de nuestros antepasados? ¿Quién, de qué manera, cómo, en qué momento los pozos que nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos habían abierto, en qué momento vinieron los filisteos, enemigos envidiosos, y los sellaron? Y nosotros, los que estamos en la generación de hoy, pues no tuvimos la dicha de recibir las herencias de aquellas tierras, de aquellos ganados, de aquellas fincas ponderosas y demás. Pero bueno, ya lo que pasó, dijo por ahí el artista, ya lo pasado, no me interesa. Pero preguntémonos, hoy nosotros, los padres de familia, ¿qué hemos hecho hoy nosotros para que nuestra generación reciban los pozos abiertos de la bendición? Queremos hijos de santidad, queremos hijos de oración, queremos hijos de adoración, queremos hijos entregados a la Torá. Bueno, ¿hay algún pozo abierto en tu casa de oración, de adoración, de estudio de Torá al instante, de estudio de los módulos? Hermanos, nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que ellos sean adoradores, que ellos sean hombres de oración, que la oración de la mañana, que la oración del mediodía, que la oración de la tarde. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que vayan a Shabbat, que hagan el estudio bíblico, que estudien la Parashat. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que abran pozos que nosotros mismos nunca abrimos. Muchos de nosotros pensamos que venir a Torah es seguir en el nivel 2, la Biblia nunca la leemos, el estudio bíblico nunca lo hacemos, un devocional mucho menos, orar tampoco, participar de Shabbat, pues pareciera ser que Shabbat es el ir a la reunión congregacional el día de sábado, el día de Shabbat, y pareciera ser que con eso estamos haciendo la gran celebración de recordar el día de Shabbat. Pero hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos.
no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Por favor, no podemos pedir a nuestros hijos que den una cosecha de semillas que nosotros no hemos sembrado. No podemos pedirle a nuestros hijos que recojan cosechas de semillas que no hemos sembrado tampoco. No podemos dejar a nuestros hijos pozos abiertos cuando nunca los hemos abierto. Por favor. Entonces, ese es nuestro tema de semana. Escríbanme aquí en el chat cómo les parece el tema de semana, sus inquietudes, sus preguntas, déjenmelas saber, porque repito, es un tema extraordinariamente importante. En ese orden de ideas, amados hermanos, nos daremos cuenta que se hace necesario hacer un recuento de línea generacional desde el punto de vista del árbol genealógico, familiar. Siempre les he dicho a ustedes, hermanos, que por favor traten en lo posible de desarrollar su árbol genealógico. Yo como persona, como papá hoy, Roberto, mi padre Miguel, mi abuelo Benedicto, mi siguiente bisabuelo, mi tatarabuelo, y empezar a hacer ese árbol genealógico, y se desprenden los hermanos de papá, mis tíos, y de mis tíos se desprenden estos primos, y estos primos hoy son casados y se desprenden sus hijos, su esposa, y cómo formar la genealogía. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros miramos la Torá, la Biblia nos enseña genealógicamente. Siempre nos dijo, vamos a ir hablemos de José, hijo de, y nos narra toda su genealogía. Si usted mira, por favor, hagamos inmediatamente el ejercicio de un texto que usualmente poco leemos, casi nunca diría que realmente se lee. Normalmente este texto siempre se pasa por alto, pero es una enseñanza maravillosa. Cuando yo lo enseñé hace aproximadamente 18 años por primera vez, lo llamé Generación 42. Y sería bueno que usted lo lea y concluya por qué lo llamé Generación 42. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón, no dije Salomón, por favor, Salmón. Tenga presente esto porque siempre leen Salomón, no, es Salmón. Verso 5, Salmón engendró a Rabab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, el que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Josafat y Josafat a Joram y Joram a Usías. Y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Hasta aquí tenemos 28 generaciones. En el verso 5 completamos 14. Aquí vamos en la generación 28. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y en el tiempo de la deportación a Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Joconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, y José a marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. Y aquí completamos la generación 42. Vean, hermanos, cuán importante es establecer nuestro árbol genealógico. Es importantísimo, hermanos, importantísimo. Sé que, por ejemplo, ustedes recordarán que buena parte de nuestros apellidos obviamente tienen un sentido o un origen español, normalmente de origen, español en el sentido de España,
según regiones de España. Probablemente muchos de otros apellidos tendrán origen o raíz en Francia, en Italia, en Europa, en Londres, etcétera. Pero lo importante es que cuando hacemos esa genealogía, hijo de, nos daremos cuenta, hermanos, cómo nuestros apellidos tienen siempre un fundamento y un principio de carácter a Israel. Todos sabemos que los apellidos terminados en Z, como Jerez, Hernández, Rodríguez, por ejemplo, son apellidos indudablemente de carácter sefardí, absolutamente sefardí. Les recomiendo que vayan al internet, busquen allí el origen de los apellidos. Hay una lista impresionante de apellidos establecidos con claridad de la casa de Israel sefardí. Y usted encuentre su apellido y puede empezar a desarrollar todo ese árbol genealógico. Pero ¿por qué, hermanos, me inquieto y me tomo el tiempo de compartir todos estos detalles? Que pareciera ser que no son al tema, pero que son del tema. Porque obviamente para que hablemos de los pozos y pozos de bendición, pozos de abundancia, pozos de prosperidad, pozos de gozo, de alegría, de shalom, tenemos que ver nuestra genealogía y tenemos que establecer en qué punto, en qué parte, en qué aspecto de nuestra genealogía se produjeron quiebres, se produjeron adversidades, se produjeron iniquidades, se produjeron algún tipo de pecados en magnitud que hicieron que nuestros pozos de bendición en algún momento se cerraran. Ya cerrados, nos queda una opción: o abrir pozos nuevos o definitivamente reabrir los pozos de bendición que ya habíamos podido tener en nuestra genealogía. Eso lo determinará cada quien en su lugar, en su familia. Pero vuelvo al punto de la pregunta. Nosotros hoy, yo como persona, tú como persona hoy, padre de familia, ¿qué pozos has abierto? Surge siempre una inquietud. Ustedes recordarán la historia de la viuda. Cuando ella enviudece, cuando su esposo muere, dice la palabra que esta viuda quedó endeudada, no por ella. Ella no tenía deudas, pero su querido esposo al fallecer le dejó toda una serie de deudas. Hagámonos una pregunta interesante y un poquito inquietante también. Si Adonai llama a su presencia hoy a cada uno de nosotros, hoy es el día de partir con Hashem. ¿Estamos preparados para partir? 1, 2. ¿Estamos preparados no solamente en el sentido espiritual, en mi intimidad, en mi comunión con el Padre, que yo puedo decirle: Padre, estoy preparado para ir contigo cuando tú simplemente me ordenes hacerlo, iré a tu presencia? O 2, ¿estamos preparados para partir dejando a mi esposa, a mis hijos, en el caso que estoy tratando en primera persona, como hombre, como esposo, como padre? Puedo partir hoy con la certeza de que si yo voy a la presencia de Hashem, tanto mi esposa como mis hijos estarán libres completamente de deuda, que no habrá absolutamente un acreedor que vaya a estar en la puerta de mi casa diciéndole a mi esposa o a mis hijos: tengo que quitarles la casa, tengo que retirarles la cuenta bancaria, tengo que retirarles el auto, porque su esposo dejó todo en deuda, y quedar toda la familia en bancarrota, en pobreza, en ruina, en miseria, etcétera. Esas preguntas que estoy formulando pareciera ser un poco, usted podrá decir: pastor, no me gusta que hablemos de esas cosas como de muerte, porque es como que estamos llamando. No estamos llamando a nadie. Estamos aclarando situaciones. Estamos poniendo las cosas en claro, porque Hashem quiere que nuestra vida camine en obediencia, en sujeción. Y obediencia no es solamente estar en el Shabbat. Obediencia no es solamente cumplir con los mitzvot. Obediencia es estar libre de deudas. Obediencia es abrir pozos de bendición. Obediencia es saber que si yo parto a la presencia con el Padre, mi esposa y mis hijos no tendrán preocupación. Porque cuántos hogares hoy estarán diciendo: no, es que si mi esposo llega a fallecer, ay padre, si mi esposo fallece, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues a vivir con bendición, porque el esposo que partió dejó pozos de bendición abiertos. Usted dirá: pastor, ¿a qué se refiere? Pozos abiertos de bendición. Ay, por favor, usted ni se imagina. Bueno, yo sé. Pero lo que sí es importante es que si estamos en esa situación, debemos considerar el tema.
Por eso, más que este estudio que vamos a desarrollar esta semana, más que un estudio toraico en el sentido de hablar de los pozos de Abraham, de los pozos de Isaac, que por supuesto lo haremos, pero más que eso es que busquemos una aplicabilidad a mi día hoy, en el día que estoy viviendo hoy, que repito, si tengo que partir, yo pueda dejar a mi esposa y a mis hijos con la libertad financiera que ellos merecen, pero que no sea la razón de la partida mía que mi familia haya quedado en crisis, en escasez o en ruina. ¿Lo habían ustedes considerado alguna vez? ¿Habían pensado que si esto ocurre, porque pues es que ninguno de nosotros tiene la vida comprada hasta donde yo sé? El Eterno nos puede llevar a su presencia en un abrir y cerrar de ojos ahora mismo. ¿Qué tenemos preparado si esto ocurre? Muy bien, por eso repito cuán importante que miremos el aspecto de la genealogía, nuestra línea genealógica. Abraham, quien fue nombrado por Adonai padre de naciones, se narra en su capítulo de vida que era un hombre que tuvo que salir de la tierra de Ur de los Caldeos, recuerden, ya lo enseñamos, Lech Lecha, dejar a su parentela, a su familia, a sus hermanos, a sus tíos, a esas personas cercanas, la casa de su padre, y sin embargo sale con una promesa de parte de Adonai a una tierra que Adonai le entregará y que será una tierra en la que fluye leche y miel. Gracias, hermanos, que ya empezaron a enviarme la respuesta de qué significa leche y miel. Muy importante. Ahora, vemos que en la misericordia de Hashem, Él está presente en todo momento en la vida de Abraham. Abraham habló con Hashem. Abraham fue amigo de Adonai, y amigo de Adonai en el punto de que le entregaba responsabilidad y le permitió tener una visión absolutamente clara de quién, cómo y para dónde era que había sido llamado. Habíamos hablado de Abraham en una gran manera, que esto no había sido un proceso fácil, que esto no había sido un proceso sencillo, que la vida de Abraham fue una vida de privilegios al hablar con Hashem directamente, pero que sin embargo había tenido muchas incertidumbres y muchas adversidades en su caminar. Cuando los hombres, dice la palabra, cuando estamos hablando en Génesis 26, nos relata cómo llegó Abraham. Pero vamos a ir a Bereshit capítulo 26 por un momento, porque tengo el capítulo 26 de Bereshit en mi corazón esta semana que lo estudiamos y me dejó la inquietud para venir a este tema en el día de hoy, porque dice la palabra que Isaac está en Gerar y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que ya hubo en los días de Abraham. Estamos hablando de una hambruna, estamos hablando de unos tiempos de escasez impresionantes, que los ha habido, que los hay y que los van a haber consecutivamente. Entonces dice que esto llevó a que Isaac, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Adonai, se presenta Adonai con Isaac, inmediatamente Adonai toma una acción y le dice: no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto, Isaac. Sabe que de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el único que no descendió a Egipto fue Isaac, previa ordenanza de Hashem. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento, el pacto que hice con Abraham, tu padre. Qué hermoso texto. Hermanos, esto a mí en lo personal me impacta, me emociona, si puedo utilizar esta palabra, espiritualmente hablando, porque es maravilloso como cuando hay un hombre kadosh, cuando hay un hombre de palabra, cuando hay un hombre de testimonio, entonces sus generaciones por venir recibirán el trato, recibirán la verajá, recibirán la atención de parte de Adonai. Y así como pacté con Abraham y prometí a Abraham la bendición,
hijo Isaac, a ti te digo, no desciendas a Egipto, sino que yo voy a estar contigo y yo te voy a cuidar. Y todas estas tierras te las entregaré porque así lo prometí con tu padre y así lo haré contigo. Es hermoso, yo le digo gracias a Hashem, porque sé que mis hijos serán hijos que nunca jamás vivirán escasez, nunca jamás mis generaciones por venir verán la ruina, la miseria, la enfermedad, la escasez, el oprobio, la persecución, porque mi esposa y yo hemos caminado 32 años en nuestro vínculo matrimonial y en el servicio de Hashem, abriendo pozos de bendición. ¿Cuáles son esos pozos de bendición? Rectitud, honradez, integridad, pasión por la palabra, responsabilidad en el ministerio, depender de Hashem en la oración, en la adoración, en bondad, en justicia, en sembrar adecuadamente, no solamente en casa, fuera de casa, sembramos. Y cuando aprendemos a obedecer y cuando aprendemos a recibir la bendición de Hashem, entonces estas bendiciones vendrán hacia ti y te alcanzarán. Yo recuerdo que nuestro hijo segundo Sebastián, el pastor Sebastián, en su congregación americana, muchas de las personas americanas que lo aprecian y le aman enormemente, amén, gracias Hashem, se acercaban y le decían, mira, queremos bendecirte con esto, con lo otro, con algo. Y particularmente nuestro hijo Sebastián, bueno, muchos lo conocen, algunos hermanos cercanos lo conocen. Sin embargo, no creo que haya en particular a alguien cercano que conozca tan bien, tan perfectamente a Sebastián. Creo que aún nosotros como padres a veces desconocemos un poco ciertas cosas, porque aunque es nuestro hijo, se crió con nosotros, su pensamiento, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, a veces nos impresiona. Es una persona con un carácter y una madurez tan distinto a todos nosotros, tan independiente, tan maduro, tan establecido, tan determinado, tan de carácter en sus cosas, tan individual en tomar decisiones y acciones que a veces nos sorprenden. Estos días, perdónenme que haga este paréntesis, visitábamos con mucha alegría, con gozo a nuestros queridos hermanos Walter y Nancy, que para esta fecha de grabación del programa apenas ayer nació nuestra preciosa bebé, hija de la casa integral, nuestra hermana Elisa, y precioso, fuimos a visitarles al hospital. Y aunque yo realmente, hermanos, no soy de los que pienso que un bebé se debe visitar apenas nació y recibir visitas, pienso que un bebé merece su espacio, está llegando a la tierra lunáticamente, está llegando a la tierra físicamente, necesita respirar, necesita ambientarse, pero bueno, como pastores y el compartir con nuestros amados hermanos Walter y Nancy, familia, quien amamos, el estar con ellos, el compartir. Y fuimos todos aquí en casa, el pastor Camilo, su esposa Cristal, Joan Sebastián, el pastor Sebastián, la pastora Pili, mi persona, los 5 que estábamos aquí, fuimos al hospital y pasamos un tiempo lindo, compartimos, visitamos a esa hermosa bebé, la alzamos, la bendijimos, fue una hermosa reunión. Pero pasó tiempo, estuvimos allí un buen tiempo. Al salir de la reunión me dice mi hijo Sebastián, el que tiene una personalidad, como les digo, y dice, papi, pienso que pasamos demasiado tiempo en la visita, me da pena con los hermanos, ocupar su tiempo. Le dije, no, papi, pero al contrario, para ellos es una bendición que podamos estar allí. Por ellos quisieran que estuviéramos todo el día acompañándoles. Me dice, no. Mira, yo bajé un momento al hospital. Tengo un anciano que está muy delicado de salud y estaba su familia allí reunida. Y bajé y me demoré 30 segundos. Entré, lo saludé, oré un momento por él y ya se terminó la reunión. Es que así son. Dice, bueno, es que ustedes los hispanos son tan diferentes. Digo, hijo, por favor, tu pensamiento americano es un poco diferente a nuestro pensamiento hispano. Sí, en verdad, somos bastante diferentes. Pero bueno, entonces, ¿a qué viene toda esta historia? Isaac y Abraham convivieron momentos maravillosos juntos, pero ahora vemos que aquí Abraham ha recibido promesa y ahora vemos que aquí Hashem renueva, si puedo usar la palabra mejor,
confirma en la segunda generación, en la generación de Abraham, confirma el pacto y confirma la bendición. Amén. Esto es lo que quiero que resaltemos en cuanto a los pozos de bendición. Confirmaré el pacto que hice con tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto lo vimos ya en la promesa al padre Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz, ya hablamos la semana anterior, la diferencia entre oír y escuchar. Por cuanto allá Abraham oyó sonidos, voz de Adonai, y guardó. ¿Qué significa guardó? Y escuchó mis palabras, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de la mujer, y él respondió: es mi hermana. La misma respuesta que dio Abraham, ahora se repite la escena, e Isaac da exactamente la misma respuesta que su padre había dado frente a Sara y el faraón. Aquí se repite la escena, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi esposa, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Es interesantísimo, hermanos, en la comprensión de lectura que hicimos con Abraham y ahora con Isaac, que las palabras son exactamente las mismas. Sara era una mujer hermosa, de hermoso parecer, y sabía que si los egipcios la veían, entonces la codiciarían y sería raptada, secuestrada para entregársela a Faraón. Y la misma escena ocurre hoy aquí. Entonces, verso 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su esposa. Es decir, que aquí no era simplemente un abrazo de hermano, hermana, aquí era un abrazo, una caricia por demás, de hombre a mujer, en el sentido esposos. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Porque por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, con tu esposa, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y sembró Isaac en aquella tierra, y sembró Isaac en aquella tierra, en Gerar. Y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Adonai. Y el varón Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, verso 13, le tuvieron envidia. Verso 14. Por favor, subrayen el verso 14. Este texto necesito que nos quede presente durante toda la semana. Le tuvieron envidia, hermanos. La envidia, este síntoma espiritual maligno, malévolo en el ser humano. Cuánto problema, cuánta dificultad y cuánta circunstancia ha traído en las vidas de familias y miles de familias, pero no solamente en familias, en el núcleo familiar, sino en familias desde el punto de vista del entorno que le rodea. Hermanos, es que basta que alguien levante la prosperidad un poquito en su camino, que Adonai le bendiga y empiece a ser prosperado, para que los más cercanos, y los más cercanos estoy hablando del
prójimo. Y hablando del prójimo, estoy hablando del hermano, el primo, el tío, el sobrino, el cuñado, la cuñada. Ahí el entorno familiar. Se despierta una envidia voraz. Y esa envidia voraz hace que las gentes incurran en quitar, en robar, en difamar, en causar dolor, pérdida hacia los bendecidos, llevarlos a brujería y hacer todo tipo de cosas indebidas, inapropiadas, inmorales por demás, total de quitarle la bendición a alguien. Claro que muchos de ustedes me podrán decir, sí, pastor, estoy con usted, sé muy claramente de lo que está hablando. Es que es lamentable, hermanos. Es lamentable, hermanos. Yo lo vivo y lo digo por experiencia personal. Hashem permitió desde muy joven en mi vida laboral empezar a ascender profesionalmente, a crecer, a recibir, de hecho, por mi trabajo, bendición económica y a prosperar. Pero wow, por más que traté de ser, y lo digo en el buen sentido, con respeto, hermanos, por más que fui una persona dadora, sembrando en mi propia familia, en la cercana y en la más distante, digamos en el ciclo cercano y en los círculos cercanos, sembrando, bendiciendo, apoyando, o sea, no me temblaba la mano para darle algo a alguien que necesitara, hermanos. Pero con todo y eso se levantan envidias, se levanta el celo, se levanta la crítica, se levanta el juzgamiento, se levanta la acusación, el señalamiento, incluso al pensamiento de la gente de decir, ¿y de dónde será pues que está obteniendo tanta solvencia? ¿Será que está en asuntos ilegales? ¿Será que su dinero viene de asuntos oscuros por allá, de los negocios del mundo? Por favor, no entremos a esos detalles que por demás son extremadamente incómodos. Pero lo que quiero significar, hermanos, el texto que estamos leyendo aquí en el libro de Bereshit, en el capítulo 26, nos habla con tanta prontitud y con tanta revelación que no podemos pasar estos textos desapercibidos con una lectura superficial, sino que necesitamos ahondar en ellos. Dice entonces que todos estos hombres filisteos le tuvieron envidia. ¿Y qué hicieron entonces estos filisteos incircuncisos envidiosos? Y todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham, de su padre en sus días, estos filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¡Wow! Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Es decir, allí entró a un lugar de shalom, a un tiempo de paz. Pero se humilló, era poderoso. El Abimelech le dice: vete de esta tierra, mejor apártate, te has hecho tan poderoso, tal vez más poderoso que yo mismo, vete a otro lugar. Y con humildad dijo: ok, no problem, por aquí que es más cerquita. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Esto es muy importante. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Esek, porque había habido un altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que dijo: porque ahora Adonai nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció a Adonai aquella noche y le dijo: yo soy el Adonai de Abraham tu padre. No temas, porque estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo, mi amigo.
y edificó allí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Aquí esa expresión y abrieron allí un pozo, es importante tener presente que es como abrir hoy la congregación, una quejilá, una cajal en aquel lugar. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Asut, amigo suyo, a Ficol, y Ficol, capitán del ejército. Y les dijo Isaac: porque venéis a mí, pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron: hemos visto que Adonai está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Vamos a dejar hasta aquí la lectura porque hay mucho tema que aún tenemos que avanzar, pero retomemos la idea. Apenas esta ha sido la introducción del tema. Apasionante, ¿verdad, hermanos? Apasionante, interesantísimo. Me gozo de hacer estas lecturas tan sencillas, tan productivas. Repito, sé que ustedes la han hecho en otras ocasiones, pero muy probablemente la hemos pasado muy ligeramente. Miren, los filisteos sintieron tremenda envidia porque dijeron, Abimelech dijo: te has hecho tan poderoso, Isaac, que has crecido tanto que ya eres más poderoso que nosotros mismos. Mejor vete a otro lugar. Esa escena se repite en los tiempos modernos. Hace apenas no más de 528 años. Estamos hablando contemporáneos a nuestros días. En España. Recordemos que los reyes de España, monarcas de autoridad, de reconocimiento, católicos, además, grandemente solventes en su economía monárquica, como reyes, obviamente. Alguien les dijo en algún momento, ese alguien tiene nombre, un adversario llamado Hasatán, habló a los reyes y les dijo: estos judíos, sefarad, estos judíos se multiplican impresionantemente. Llegaron 200 y ahora son 5,000. Y en menos de un año hay otros 5,000 más. Se multiplican. Ellos están cumpliendo con la palabra de Bereshit, capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Hashem y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ellos están cumpliendo con esa palabra. Empezaron a multiplicarse en gran manera, pero no solamente se multiplicaban en número, sino que se multiplicaban en provisión económica. Eran extremadamente solventes, enriquecían de una manera impresionante, y estoy hablando con negocios absolutamente limpios. Eran los bancos, eran los banqueros, eran los financistas, eran los hombres del dinero, eran los hombres prestamistas, eran los hombres que generaban riqueza. Y todo a su entorno en las familias judías era bendición, bendición y bendición y bendición y multiplicación. Recuerden que Adonai no resta, no divide, suma, adiciona y multiplica. Eso es importante que lo tengan presentes. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes recordarán que en el segundo nivel las iglesias se dividen y se dividen y se dividen y se dividen, porque al uno dijo A y al otro dijo E y al otro dijo I, este no me gustó y entonces y aquí, y entonces división y división y división. Las divisiones no son asuntos de Adonai. De Adonai es la multiplicación, de Adonai es la adición. Y estos judíos sefarditas se multiplicaban y adicionaban riqueza y engrandecían. Cuando el adversario habló a los reyes católicos y les dijo en España que este pueblo crecía en número y crecían en dinero, en autoridad y en gobierno, era peligrosísimo que se tomaran la monarquía y fueran los dueños del gobierno en España. A lo cual los asesores adversarios de la bendición de Hashem sugirieron a los reyes de España que debían cerrar esos pozos de bendición del pueblo judío para aquel entonces, y optaron por matar a todo judío que no reconociera la fe católica, el nivel 1. Muchos, por supuesto, entregados absolutamente y con claridad a la Kadosh Torah, prefirieron morir.
normalmente después de ser vilmente lastimados, violentados, abusados. El tiempo de la Inquisición es un tiempo de caos. El tiempo de la Inquisición, si usted no ha leído, hermano, o ha visto algo sobre esto, por favor no lo pase por alto. Es una etapa aterradora de la humanidad, deprimente por demás, indigna moralmente, que la iglesia del nivel 1 ejerció sobre el pueblo judío, sobre la casa de Israel particularmente, para ponerlo en estos términos. Si ustedes no confiesan ser del nivel 1, morirán, no solamente torturados, masacrados, sino además que los reunían en grupos de 20, de 30, de 50, de 100 y eran quemados vivos en las plazas de la ciudad. Qué atrocidad la que se vivía. Los que finalmente tuvieron la oportunidad salían de España hacia los entornos alrededores, Portugal, Francia, de allí vienen subiendo a Europa, Alemania, Bélgica, Rusia, etc. Los que lograron huir salen sin absolutamente nada más que sus ropas. Todas sus pertenencias se quedan, toda su riqueza se queda, porque lo único que le interesaba al gobierno monárquico era justamente tomar sus propiedades y tomar la riqueza del pueblo judío. Y usted encontrará aquí en nuestro portal de Israel Casa Integral, si no lo ha visto, le invito, véalo por favor. Grabamos durante una semana el tema de el descubrimiento de América, 1492, el judío Cristóbal Colón, las embarcaciones que parten de España cargadas de judíos que lograron escapar gracias a las finanzas del pueblo judío, logran embarcar al pueblo judío para que salgan de España y no reconozcan esta obligatoriedad de confesar una fe que no viven, guardar y proteger la Torá, y emigran hacia un mundo que no conocían. De ello vemos hasta nuestros días como buena parte de nuestros países tienen consigo cultura judía, hebrea, nombres de muchas de nuestras ciudades son tomados precisamente del pueblo sefardí. Los apellidos de muchos de nosotros vienen de esa genealogía, de esa generación. Todo esto ocurre por una envidia. Los pozos de la casa de Israel, los pozos de Abraham, los pozos de Isaac, son pozos de bendición. Hasta aquí digo Isaac porque no hemos llegado a Jacob, pero hasta aquí en el texto vemos que los pozos de Abraham y los pozos de Isaac enriquecían, multiplicaban, bendecían enormemente hasta el punto de hacer los hombres extremadamente poderosos. Y fíjense, hermanos, y perdónenme que haga mención a esta palabra que traigo a colación a mi corazón, y lo he mencionado, pero lo digo con respeto y no con el ánimo ni mucho menos de ofender, solo para que consideremos ciertas expresiones que en muchas ocasiones expresamos de nuestra boca, probablemente sin mala intención, pero aunque no haya mala intención, es un error que las pronunciemos. Miren, hermanos, hoy en día, para el siglo de hoy, está bien que un médico tenga una buena economía y sea solvente. Es un médico. Los médicos merecen tener un buen ingreso económico, una buena riqueza porque son médicos. Un ingeniero merece tener una buena posición económica porque se preparó, es un ingeniero y, bueno, vamos, que tenga una buena economía. Un abogado, bueno, los abogados tienen buena economía. No se habla bien del abogado, con el respeto de mis colegas. Pero un abogado puede tener una buena riqueza. Un psicólogo, un odontólogo, yo no sé, un jugador de fútbol americano, un jugador de golf, un piloto, no sé, un alto oficial de la policía o del ejército, pueden tener una buena remuneración económica y vivir una vida solvente. Pero vaya que un pastor viva bien o tenga una buena economía, porque eso al pueblo le produce dolor. Todos pueden ser económicamente solventes y pareciera que todos son dignos de esa solvencia económica. Pero que un pastor tenga una buena solvencia económica, el comentario es, mejor no lo digamos,
está haciendo con los dineros de la congregación. No puedo tapar el sol con la punta de mi dedo. Sabemos perfectamente que a lo largo de la historia, y no hablemos de hoy, de ayer, de muchos años en la vida de la historia, se han presentado ministerios o ministros o pastores o como los quiera llamar, que han hecho uso indebido, que han abusado del dinero, que han enseñado mala doctrina, usufructuando cosas del pueblo, han hecho promesas, han ilusionado a la gente, han hecho miles de cosas negativas. No entremos en ese terreno apache, porque para mi mensaje ese no es el punto importante. Pero la Biblia me muestra, y lo acabo de leer textualmente, como Abraham, nuestro padre Abraham, e Isaac, lo acabamos de leer aquí en Bereshit capítulo 26, y me tomé el tiempo de hacer la lectura para que veamos cómo en grande manera Isaac había sido extremadamente prosperado, en tal punto que había adquirido tanta solvencia y tanto poder y tanta riqueza que el mismo rey Abimelech se acerca y le dice: no. Mejor vete a otro lugar con tu gente, con tu riqueza. Por favor, no te quedes aquí porque siento temor que te apropies de todo lo que tenemos y eres más rico ya incluso que nosotros mismos. Por favor, vete. Hermanos, aquí el punto no es manipular la palabra de Hashem o hacer ofrecimientos o falsas promesas, porque nada de lo que hablamos en Torah corresponde al producto de la mente humana, del hombre. Todo lo que hablamos en Torah hoy corresponde a lo que escrito está. Se los he dicho y se los repetiré siempre. Escrito está. Y en lo que escrito está hemos leído en este momento con absoluta claridad que por cuanto Abraham oyó y escuchó la voz de Adonai y guardó sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, entonces Abraham, al igual que Isaac, fueron grandemente bendecidos. Por eso, mis amados hermanos, si usted está buscando una respuesta en su diario vivir acerca de cómo prosperar tu camino, esa respuesta me la dio Abraham, me la dio Hashem, y gloria a mi amado eterno por esta palabra que se las he convertido y no me cansaré de compartirla cuantas veces sea necesario repetirla, y lo voy a repetir una vez más porque probablemente tengo a algunas personas que hoy por primera vez están con nosotros aquí. Pero cuando pasaba por el momento más difícil de mi vida, en mi economía, en mis asuntos laborales, entre muchas cosas difíciles de mi vida, que difícilmente alguien que no sea mi esposa y yo que vivimos ese momento, sabemos cuán difícil fue para nosotros enfrentar esta situación. Y es allí cuando el Eterno me entrega esa preciosa palabra del libro de Josué. Vaya conmigo, por favor, abra su Biblia. En el libro de Josué, por favor, abra su Biblia conmigo. En el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8. Y todo este texto que usted ha leído muchas veces, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Gran promesa. Y alguien que esté falto de una promesa, hoy es un buen día para que escriba este texto, lo marque en su corazón y diga: hoy habló Hashem a mi vida. Esfuérzate y sé valiente. Hemos tenido que esforzarnos, hemos tenido que ser valientes frente a muchos retos, frente a muchas pruebas, frente a adversidades, frente a las envidias, frente al celo, frente a la contienda, frente a la difamación, frente a muchas adversidades que Satán ha puesto en el camino, pero hemos sido valientes y entonces hemos visto la mano de Hashem obrando a nuestro favor y nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces abriré los pozos de bendición sobre tu vida. Estoy parafraseando el texto. Porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Yo escucho con tanta frecuencia personas que me dicen, pastor, es que no me va bien, yo hago lo mejor, yo soy buena gente, sí, hermano, es que no se trata de obras, no se trata de hacerlo bien, se trata de obedecer, se trata de guardar, se trata de meditar en la palabra, se trata de ser valiente, de ser esforzado, y si tienes que estar en Shabbat, tienes que estar en Shabbat, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes otros compromisos, sí, yo sé, pero primero lo primero. Hay que ordenar las prioridades, hay que establecer una relación con Hashem, debemos obedecer su palabra, debemos guardar sus mandamientos, debemos cumplir sus estatutos, debemos muchas cosas. Sí, debemos cumplir con lo que escrito está, porque esta palabra que Hashem nos dejó escrita se llama un manual de vida, un manual de instrucciones. Qué rico, pastor, que esta semana hablemos de los pozos de bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aunque hablaremos de los pozos, más que hablar de los pozos, tenemos que hablar de cómo es que abrimos un pozo, cómo es que cavamos un pozo, cómo es que logramos extraer de un pozo agua viva. Como dijo Hashem a la mujer samaritana, te daré de beber del agua viva. Pero maestro, ¿cómo tú dices? ¿Cómo un judío está hablando con un samaritano? ¿De dónde tú vas a sacar agua si ni siquiera traes una cuerda o una vasija de dónde sacar agua? Yo soy el agua viva. Yo soy la Torah viviente. Yo soy el agua viva. Así es que si estás buscando una manera de cómo ser una persona prosperada, bendecida y en victoria, solo hay una respuesta. Guarda lo que está escrito, almacénalo en tu corazón y vive conforme a esta palabra. Entonces, yo prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Por lo tanto, no se trata del dinero, no se trata de la riqueza, se trata de la obediencia. Y la obediencia, cuando yo soy obediente al que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Y cuando nosotros somos obedientes en las pequeñas cosas, guardar su Shabbat, estudiar la palabra, amar al prójimo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo vimos la semana anterior. Cuando cumplimos con todo esto, todo me saldrá bien. Es decir, que la parte financiera será la añadidura a la bendición, porque la bendición más sagrada, importante, es mi salvación con el Eterno. Número 1, número 2. Mi salud, la salud, hermanos. Ese tesoro tan importante que tenemos. ¿De qué nos sirve el dinero si no tenemos salud? La salud familiar. ¿De qué me sirve tener dinero? ¿Aún de qué me sirve tener salud física si no tengo una relación con esposa, con hijos, con mi hogar, con mi familia? ¿De qué me sirve? Entonces, ¿cuántos casos tenemos hoy de gente que han querido dinero y lo han logrado? Perdieron la salud, se sacrificaron tanto en el trabajo que lograron dinero, pero perdieron la salud. A muchos en invalidez absoluta por situaciones de trabajo, etc. Entonces tenemos que ser integrales en cómo vivir la vida de la Torah. Y vivimos la vida de la Torah cumpliendo sus ordenanzas, sus mandamientos, sus misbot. Lavamos las manos, no tiene problema. Vamos al Tevilá, no tiene problema. Guardamos Shabbat, no tiene problema. Estamos en los estatutos, no tiene problema. Guardamos sus convocatorias de Levítico 23, no tiene ningún problema. Y pues todo saldrá para bien. Bueno, mis amados, hemos llegado al cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy fue la introducción a un tema apasionante. Los pozos de la bendición para nuestros hijos, para nuestras generaciones por venir. Que los pozos que podamos abrir, si no han abierto algunos, aún estamos a tiempo de dejar a nuestros hijos bendición, a nuestro esposo o esposa bendición. Sí, Señor, claro que sí. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus buenos comentarios y mañana continuaremos. Shalom, mis amados. Buen día para todos.